Hola amigos míos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Saben, vamos a empezar a estudiar una lección donde ya nos introducimos en el lenguaje simbólico o profético. Y sabes, esto es muy interesante porque lo que estamos analizando no lo hacemos viendo la historia como tal, sino la visión bíblica de la historia. Y esta visión bíblica está muchas veces llena de simbolismos. El libro de Daniel y Apocalipsis hacen referencia a los tiempos futuros a su escritura, ¿no? A cuando se compusieron esos libros. Lo cual hace que a la hora de hablar el futuro, el escritor lo describa con símbolos e imágenes que él conoce perfectamente. Símbolos e imágenes que están en el pasado y que nos van a ayudar a dilucidar los tiempos futuros. La Biblia había anunciado que este conflicto cósmico entre el bien y el mal estaría comprendido por un periodo profético en el que el diablo perseguiría y mataría a los santos del Altísimo. Hoy estudiaremos acerca de este tiempo y de lo que significaron todos los ataques diabólicos que el pueblo de Dios vivió en las sombras más oscuras de la historia. Acompáñame a lo largo de estos breves minutos de estudio, porque lo que vamos a ver hoy nos afecta a todos. Y vaya si nos afecta. Antes de empezar, déjame que te pida que si sigues este programa puedas compartirlo con alguien más. Si no te has suscrito, no dejes de hacerlo hoy, aquí abajito, ¿ok? Y si además me das un like, me ayudas para que yo sepa que estamos haciendo bien las cosas. El otro día mi amigo Chuy Escobedo me dio mucho ánimo comentando personalmente cómo de interesante le había resultado la lección pasada. Así que, si te parece, iniciemos entonces. Durante 1260 años, la Iglesia fue perseguida con más o menos intensidad, dependiendo de los años y los gobernantes. Desde el año 538, en el que el papado comienza a tomar forma y asumir autoridad, hasta el año 1798, donde fue destronado por las tropas de Napoleón. Durante ese espacio de tiempo, el gobierno y la autoridad de Roma se impusieron a sangre y fuego. Las profecías señalan un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras ocasiones hablan de 42 meses. Todas ellas corresponden al mismo periodo de 1260 años. En esa época, la palabra de Dios fue descartada, cuestionada y despedazada en multitud de ocasiones. La gente fue privada de las Escrituras y del conocimiento de la salvación. La profecía histórica del capítulo 7 del libro de Daniel nos narra cómo después de la sucesión de 4 imperios mundiales, el último de ellos, la Roma imperial, surgiría un poder religioso que se arrogará la adoración del mundo y que actúa de la siguiente forma. Hablará blasfemias contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Evidentemente, nadie ha actuado así a lo largo de la historia excepto el Vaticano, que precisamente surgiría como poder religioso y político después de la caída del Imperio Romano. Ahora bien, después de nuestro análisis simbólico, la realidad es que los fieles siervos de Dios se dejaron la vida defendiendo la fe y dejando sus vidas en las plazas y en las calles de todo el mundo conocido. La Biblia era la fuente de autoridad y donde el plan de salvación se revelaba a los hombres. Los poderes diabólicos corrían a sus anchas y trataban de aniquilar a los siervos de Dios que la anunciaban. Hombres y mujeres por todo el mundo desafiaron las fuerzas malignas que movían a la iglesia manipuladora. Desde mucho tiempo atrás, la Biblia estaba prohibida para ser leída por el vulgo en general. Los comentarios que se escribían a los libros sagrados estaban prohibidos. De hecho, existía el índice de libros prohibidos publicados por el mismo Papa. En Inglaterra, Wycliffe había traducido la Biblia del latín al inglés. Ahora, 200 años después, William Tyndale
tenía la intención de dar a su país una traducción exacta de los textos originales del hebreo y del griego. Y así lo hizo. Llegó a decir ante las acusaciones papales: desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me da vida, haré que cualquier muchacho que empuja un arado sepa más de la Biblia que vos. Con el tiempo fue arrestado y juzgado. Fue condenado a la hoguera por su herejía en 1536. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. En Alemania, Martín Lutero había traducido las Escrituras a su lengua natal. Fue perseguido toda su vida, huyendo de un lugar a otro, perseguido por la Iglesia y por las fuerzas imperiales. En España, la maquinaria de la Inquisición perseguía a todo sospechoso. La lectura de los escritos de Lutero y Calvino llevaban irremediablemente al cadalso. Julián Hernández, un héroe de la verdad, disfrazándose a menudo de buhonero o de arriero, hizo muchos viajes por toda España, ocultando los libros heréticos en grandes toneles que distribuía por todo el país. Un escritor jesuita decía de él que infestó toda España repartiendo muchos libros de perversa doctrina, sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres, especialmente en Sevilla, e hizo gran daño por toda Castilla y Andalucía. Muchos que testificaban de la fe, los hermanos Valdés, Carranza, Pérez de Pineda, Encina, fueron descubiertos y apresados por la Inquisición. Sufrieron cárcel, las más horribles torturas y finalmente el martirio. Julián Hernández, Julianillo, a que la Inquisición torturó hasta lo indecible para conseguir que delatara a sus hermanos, después de cada sesión era arrastrado a su calabozo y canturreaba: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Todos ellos, muchos hombres y mujeres, dejaron sus vidas en los así llamados autos de fe, en ciudades como Valladolid y Sevilla, a causa de su amor por la palabra. En Sevilla, en el monasterio de San Isidoro del Campo, los escritos luteranos traídos por Julianillo habían hecho despertar a todos los monjes de la comunidad. Todos abrazaron la nueva luz y su influencia se dispersó por otras ciudades como Toledo, Granada y Murcia. Pero cuando la Inquisición descubrió a los herejes, los persiguió para quemarlos a todos. Uno de esos frailes jerónimos de ese monasterio pudo huir a Ginebra, Suiza, y allí traducir la Biblia al español. Su nombre era Casiodoro de la Reina. Su traducción de la Biblia fue conocida por la Biblia del Oso y fue corregida posteriormente por otro monje jerónimo convertido, apodado el hereje español por excelencia. Su nombre era Cipriano de Valera. Desde entonces, su traducción de la Biblia se conoce por Reina Valera. Ante tal despertar de la fe en Europa, el Vaticano decidió contraatacar no solamente con la fuerza, sino también con la manipulación. Así, en 1534, nace la Compañía de Jesús, los jesuitas, para destruir el protestantismo, y en 1545 se convoca el Concilio de Trento con la intención de acabar con la Reforma. La máquina de la Inquisición ahora pasaba a ser dirigida por los dominicos, de los dominicos a los jesuitas. Las persecuciones, las torturas, las matanzas, como la de San Bartolomé o la Guerra de los 30 años y otros muchos, fueron instigadas por ellos. Pero esta tragedia estaba llegando a su fin. El diablo pretendía acabar con la vida de los dos testigos. En 1789 comenzó en París la Revolución Francesa. El gobierno de Francia estableció oficialmente el culto a la razón como una religión atea, patrocinada por el Estado, con la intención de reemplazar el cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos del ateísmo
y una mujer fue entronizada como su diosa. Ese día se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró libremente mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres quedaron en la gran plaza, en la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Egipto representa la idolatría y la negación del Dios verdadero, como hizo Faraón cuando decía: ¿quién es Jehová Dios para que yo oiga su voz? Sodoma, por otro lado, representa la inmoralidad que se vivió en aquellos lugares en todos sus aspectos. Durante 3 años y medio el ateísmo de la Revolución Francesa se extendió por todo el país, tal y como estaba profetizado en el capítulo 11, verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero pasados los 3 años y medio, la palabra de Dios resucitaría. Y a finales del siglo XVIII, un gran despertar religioso se produjo en toda Europa y América. El Dios del cielo iba a poner fin a los 1260 años de hostigamiento y persecución, y un nuevo amanecer llegaba. En 1798, el Papa era detenido por las tropas de Napoleón al mando del general Berthier, y desde entonces el poder de la bestia quedó herido. Fue sometido hasta el día de hoy. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, una gran luz alumbró el mundo. Un nuevo despertar cristiano se extendía por toda Europa y América. Nuestra lección de esta semana nos señala cómo Juan, en el libro de Apocalipsis, profetizó ese tiempo futuro para él, utilizando símbolos del pasado que correspondían al Antiguo Testamento. En el capítulo 11, Juan habla de 2 testigos para identificar al pueblo de Dios. En el capítulo 12 lo identifica con una mujer. Ambos símbolos sufren persecución en el mismo periodo histórico. La pregunta es, ¿por qué describe Juan a 2 testigos de Dios en esta representación simbólica? Algunos autores identifican a los 2 testigos como a los cristianos que testificaron valerosamente en el mundo como verdaderos profetas de Dios y que murieron por el Evangelio. Otros, alegóricamente, señalan que se refieren a la ley y el Evangelio. Y finalmente, están los que opinan que se refiere al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte algo, porque esto tiene un simbolismo que se parece a Moisés y se parece también a Elías. Quiero presentarte lo que es un testigo en el Antiguo Testamento. Un testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente. En la ley de Moisés se requería la presencia de al menos 2 testigos en los casos que implicaban la pena capital. Así dice Deuteronomio 17:6 y Hebreos 10:28. El falso testimonio, por supuesto, está prohibido en el 9º mandamiento y la persona culpable de ello debía recibir el castigo que estaba tratando de lograr para el acusado. También podemos ir a Deuteronomio 19. Los mártires de la Edad Media eran testigos de la resurrección y del Evangelio y daban testimonio con seguridad. La traducción de la palabra griega para mártir es testigo. Esto es lo que representan los 2 testigos, el pueblo de Dios ante un poder que los acusa de herejes mentirosos. El verdadero usurpador y mentiroso es ese poder que se atribuye cambiar la ley de Dios, que altera el día de reposo, que el alma es inmortal, que la iglesia es la única que puede leer las escrituras, que los santos o las vírgenes son mediadores para nuestra salvación, que los sacramentos imparten esa salvación, que los laicos no pueden tomar la copa de la comunión. ¿Ves? Por eso habla del pueblo de Dios, firmes predicadores de la verdad, como de 2 testigos que son los que evidencian el pecado de este poder mentiroso. Ellos son los que mantienen por todo este periodo de 1260 años la fe de Jesús, aunque les cueste
la vida. Como Pedro ante el concilio del Sanedrín, juzgad, decía él, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los seres humanos somos en la mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Somos sus testigos. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual se le ha concedido la medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo, más que suficiente para cumplir la obra que Dios le asignó. En este tiempo, Dios ha dado una obra y una misión a cada uno de nosotros. Tú sabes y yo sé que Jesús ya viene. Es hora de alzar la voz. Es hora de proclamar su verdad al mundo entero. Aquellos hombres y mujeres de fe que se dejaron la vida son ejemplo hoy para ti y para mí, para saber lo que tenemos que hacer. En otras lecciones anteriores hablábamos de que somos el relevo, somos los portadores de aquella luz del Evangelio. Hoy venimos a darnos cuenta de que el Señor nos ha llamado en este tiempo para que anunciemos su palabra. ¿Qué harás? ¿Qué haré? ¿Cumpliremos con nuestra misión? ¿Daremos nuestra lealtad a Dios, pase lo que pase? Hoy te llamo a que puedas mirarte y saber que tú también eres un testigo de Jesús y que la verdad debe ser proclamada por hombres y mujeres como tú y como yo, que tengan a Jesús en su corazón. Que Dios te bendiga.